si gustan pueden tener por ahí lápiz, pueden tener papel, aquellos que les gusta tomar algún tipo de anotación, tengan ahí la libertad, si ustedes gustan pueden hacerlo. Ok. Y ustedes también avísenme con un emoji si ustedes ven mi pantalla. Ve la pantalla en blanco, ¿verdad? Excelente, excelente. Entonces, yo voy a tratar de tener aquí varias cosas en mi pantalla. Yo voy a estar con el chat, si alguien me escribe por el chat. Voy a estar también atento si ustedes me hacen algún tipo de interacción. Vamos a estar ahí tratando de ir viendo todo eso. Algunos elementos que yo necesito que nosotros podamos tener en cuenta. Hoy la literatura pasa a ser una de las cosas más interesantes y a pesar de que existen muchos libros digitales, hay distintas revistas que tratan de hacer investigaciones en función de los libros más vendidos. Entonces yo esto lo saqué de varias revistas, The Times, Economy, El Mundo, el diario El País, que toman distintas fuentes para estudiar cuáles son los libros más vendidos. Y miren, yo aquí quiero mostrar algunos de los libros más vendidos a través de la historia. Por ejemplo, uno que tal vez más de alguno de los que está acá lo leyó. ¿Alguno leyó este librito? Un librito corto, breve, sencillo. Bueno, no sé si tan sencillo, porque habían cosas bien complejas, bien existenciales, bien filosóficas, pero un librito que tal vez más de alguno de ustedes leyó y compartió por ahí. Sí, Eh, yo lo leí. este librito, bien la Sandrita ahí lo leyó. Lo leí y lo actué, ¿ah? Y ¡Ay, creo que es también lo para gente grande. actuó! Muy Sí, bien, muy bien. chicos, es para grandes, es un libro súper profundo, muy ¿Lo bonito. recomienda la Sandrita? Absolutamente. Excelente. Súper Es mi recomendable. favorito. Muy bien, Ah, muy bien. Y fíjense, aquí estos diarios, estas revistas, saben que los números son mucho más altos, pero ellos hacen una estimación de 140 millones de copias vendidas de este Principito en idiomas principales, inglés, español y francés. Recordemos que este es un autor francés, y claro, y es el único de los que yo les voy a mostrar que tiene esta característica que también es como para niños, pero con un contenido netamente profundo. Otros que gozan tal vez de algo un poco más medieval, algo un poco más épico, tenemos la trilogía del Señor de los Anillos, que va a superar al Principito con 150 millones de copias a nivel mundial. Pero hay otro que supera a, a Tolkien. Y miren, es Charles Dickens, con una novela que se llama Historia de dos ciudades. Es una novela que va a combinar un poco de historia, pero también romanticismo en lo que va a vivir la Revolución Francesa. Y ese libro ya va a superar los 200 millones de copias. Pero esto no termina acá porque los libros siguen y hay otros libros también interesantes como por ejemplo de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Yo creo que más de alguno de ustedes o sufrió con este libro o gozó con este libro. Si usted lo lee en un español antiguo, esto no se entiende nada, nada, ¿ok? Pero las traducciones que se hacen son un poquito más entendibles. Mira el Quijote de la Mancha, 400 millones de copias vendidas, pero este libro va a ser superado por el Corán. El Corán dentro de la cultura religiosa en el Islam va a tener 800 millones de copias vendidas. Y hay una cosa interesante con el Corán. Dentro de estas clases vamos a ver si podemos también trabajar un poquito de religiones comparadas, pero todo musulmán que alguien le ofrece, perdón, que alguien le solicita aprender más y saber de Alá o saber qué es el Corán, el musulmán que constantemente practica esto de hacer prosélitos, tiene el deber de ofrecerte un Corán. Y él en muchos casos te regala ese Corán, pero con el compromiso de que tú lo estudies, de que tú aprendas de él y de las lecciones que éste lleva. Pero hay un libro que va a superar al Corán, que es el libro rojo de Mao Zedong, donde aquí hay una serie de poesías, pero también estrategias de guerra, formas de moverse, y este libro ya va a tener 900 millones de copias vendidas. Yo podría agregar muchos otros libros más, pero si quieren después les puedo mandar la página para que ustedes tengan, hay un artículo muy interesante que se hizo en la revista Economy que habla de la batalla de los libros.
pero pone a uno que es el titán de todos los libros, y que le gana a Mao Zedong, le gana al Islam, le gana a Cervantes, le va a ganar al Principito, le va a ganar a Tolkien, y es por el libro el cual ustedes hoy están aquí reunidos y convocados para estudiar, que es la Biblia. Y la Biblia, a través de la historia, desde que Gutenberg genera la primera copia de algunas páginas de la Biblia para después imprimirla de manera completa, 6.000 millones de copias vendidas. Y algunas editoriales plantean que anualmente se imprimen 100 millones de Biblias en los diversos idiomas. Y ahí en esa imagen ustedes ven 3 versiones totalmente interesantes. Ven una Biblia hebraica, que esa tapa es de una Biblia llamada Stuttgartensia, que es una de las Biblias en hebreo más utilizadas. Este que ustedes ven al principio, este Greek English New Testament, que es de Bruce Metzger y de Kurt Aland, o Barbara Aland, que son eruditos que dieron su vida por estudiar y traducir la Biblia directamente a las lenguas y a los manuscritos del griego. Por ende, el primero que ustedes ven es un Nuevo Testamento. El segundo que ustedes ven ahí, ven mi flechita, ¿cierto? ¿Ven mi flechita? ¿Sí? El segundo que ven ahí, que es una Biblia hebraica, es todo el Antiguo Testamento. Pero también ustedes van a poder ver ahí una Santa Biblia, ¿ok? Una Santa Biblia allá abajito. Holy Bible. Esa Biblia es el conjunto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero escrita en inglés. Y la versión en inglés más utilizada actualmente es la Nueva Versión Internacional o la English Standard Version o la King James Antigua, que es una de las Biblias muy utilizadas. Y ahora yo pregunto, en español, ¿qué versión de Biblia conoces tú? ¿Has visto alguna versión? ¿Tienes alguna mano? ¿Cuál es la más conocida y la más popular en habla hispana? La Reina Valera. Muy bien, tenemos la Reina Valera en sus diferentes versiones y, hoy vamos a ver por qué se llama Reina Valera, por qué es tan interesante y qué es lo que tiene de especial esa Biblia que hoy todos utilizan. Pero miren, después de todo esto que yo les muestro, la Biblia como documento sigue siendo uno de los campeones, de los bestsellers, ganándole a muchos otros libros. El estudio que yo revisaba decía que aquí no están contabilizadas las Biblias que se regalan, sino solo las Biblias que se venden. Pero obviamente en los 100 millones están las Biblias que se imprimen. Y de esos 100 millones, un gran porcentaje no se vende, sino que son absolutamente de regalo. Miren, para avanzar y que ustedes tengan un poquito de contexto, y como esto es un aula de clase, usted va a tener que ir aprendiendo, y yo le voy a hacer pruebas. No, no vamos a hacer pruebas. Pero yo necesito que usted aprenda estos conceptos. Aquí usted tiene 2 palabritas en griego que no son tan difíciles de leer. ¿Hay alguien que quisiera leerlas? No son tan complejas, se ven raras, pero no son tan complejas. ¿Alguien me ayuda a leerlas las 2? Tenemos esta y tenemos esta otra. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? No sea tímido, si aquí nos vamos a juntar todas las noches de sábado, así que yo necesito que usted entre en confianza. Yo creo que se pronuncian igual Biblia, Biblio. A ver, Andrea, vamos de nuevo. Biblia y Biblio. Ya, a ver, ¿alguien más que quisiera leerla de otra forma? Porque son letras raras. ¿Alguien que se atreva? Tenemos hasta las 12 para leer estas palabras, así que yo no tengo ningún apuro. No. Katy, ayúdame. A veces imagina que la Y, por decirlo así, que está a la vuelta, se pronuncia como tal. Ya. Podría ser como un Biblia. Eso se me ¿Y ocurre. esta? Biblia. Ya, muy bien. Miren, para que ustedes ya vayan teniendo un contexto. Estas son letras griegas, esto es griego, es helénico actual. Si ustedes buscan por traductores, le va a aparecer helénico. Pero estas palabras están en la Biblia bajo una lógica de un idioma que ya vamos a ver que se llama griego koiné. Y aquí ustedes van a ver una beta, tal vez ustedes en matemática han visto esto. Esta es una beta, una iota, otra beta, una lambda, una iota y una alfa, ¿ok? Y acá van a ver lo mismo, pero esta que es una V es una N.
N de niño. Por ende, aquí dice biblión. Y hay una cosa que usted va a aprender y que nadie más puede meterle el dedo en la boca. ¿Se ha fijado que uno dice la Y? La Y no existe en griego. ¿Sabe cuál es la Y? Esta que está aquí, la iota. Y esta, que parece una Y dada vuelta, algunos dijeron, es una L. Y si tú la pones como corresponde, adivine qué letra. La letra gamma. Y con eso tú vas a escribir gato, vas a escribir guiño. Por lo tanto, en griego no existe la Y. La Y para nosotros, para ellos, es la gamma. Por lo tanto, la única I que hay en griego es la iota. ¿Por qué yo les pongo estas dos palabras? Etimológicamente hablando, estas dos palabras nos ayudan a comprender de dónde proviene la palabra Biblia. Biblia es el plural de biblión, ¿ok? Biblia es el singular, perdón, biblión es el singular, Biblia el plural. ¿Qué significa biblión? Biblión significa papiro, pergamino, hoja, material de escritura y hasta libro cuando ya el idioma vaya cambiando. ¿De dónde va a venir esta palabrita Biblia y biblión? ¿Y por qué papiro, pergamino, hoja? Y yo no necesariamente le digo papel, porque aquí yo quiero que usted aprenda otra cosa más. Vámonos primero con esto. ¿Por qué es tan especial la Biblia? ¿Por qué es tan especial? La Biblia va a tener ciertas características interesantes. Entre ellas, que su nombre proviene de esta isla, perdón, de esta ciudad costera que se llama Biblos. Fíjense, Biblos. Ahí está el castillo de Biblos, la playa pública de Biblos, hay un puerto. De ahí viene Biblia, de ahí viene biblión. ¿Qué pasaba en esos lugares? ¿Qué pasaba ahí en la ciudad de Biblos? Ahí se producía una planta que se llama papiro, ¿ok? En la Biblia, en sus primeros documentos, no está escrita en papel. Y yo creo que ustedes tengan esto, porque cuando ustedes aprendan esto, a cualquier persona que ustedes le hablen la Biblia, ustedes van a quedar como un erudito. Van a decir, oye, ¿qué te manejas tú con estas cosas? Porque la Biblia básicamente se escribe en muchos materiales de escritura. Hoy no los vamos a ver todos, pero yo quiero que ustedes tengan dos en mente. Uno de ellos es el papiro. El papiro es un material de escritura hecho con fibra vegetal de esa planta. Y la ciudad de Biblos, exportaba mucho papiro, muchas de estas plantas, para que en otras ciudades se pudiese hacer este material de escritura, que no es papel, ¿ok? Que es un material de escritura de fibra vegetal llamado papiro. ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo un pergamino? Dijo, oye, yo voy a hacer un pergamino. Y le hizo un papel, le quemó a la orilla y dijo, oye, este es un pergamino. No, porque el papel ¿de qué está hecho? De celulosa. No es de pergamino. ¿Y sabe de qué es el pergamino? El pergamino es cuero de cabra joven. No me malinterprete, porque aquí en Chile las cosas son diferentes. Un cabrito, pero una cabrita, o sea, perdón, tengo que ser muy específico. Si era hembra y era jovencita esa cabrita, su piel era mucho mejor para hacer un pergamino. Pero se podía hacer pergamino de cualquier animal. Pero ese era un material de escritura de fibra de animal. Por ende, hoy tú ya aprendiste dos cosas. Bueno, aprendiste varias otras, pero mira, dos cosas que tienen que quedar en tu mente. Existe el pergamino y el papiro. El papiro es un material de escritura de fibra vegetal hecha del árbol de esta planta, del papiro, que tú puedes comprar todavía. Yo creo que más de alguno vio por ahí alguna matita de papiro por ahí. Y el pergamino es un material de escritura de fibra animal. Siempre que el animal fuese joven, el pergamino era de mejor calidad. Y también aprendiste que Biblia es el plural de biblión, que se extrae desde la ciudad de Biblos,
donde se producía este tipo de material de escritura de fibra vegetal. Ok, es necesario que también conozcamos la autoría de la Biblia, de este conjunto de libros, porque ¿quién escribió esto? ¿Lo escribió Dios? ¿Lo escribieron los seres humanos? Y ese es el argumento que yo recibo siempre, pero es que Abraham, esto fue escrito por hombres. Yo tengo dos salidas. Yo puedo arrancarme y decirme, no, pero tú también sabes que lo escribieron hombres. Porque hay libros que tienen el nombre de ellos. Mateo, Daniel. Entonces uno dice, no, si no hay forma de arrancarse. Es verdad, la Biblia tiene una característica interesante. Es una obra colaborativa, es una obra literaria mancomunada entre un ser divino y humanos. Es por eso que yo voy a pedirles, por favor, que si tienen Biblia, alguien pueda leer Biblia. Ahora ya sabe lo que significa Biblia, plural de biblión, biblión de la isla, de la ciudad de Biblos, donde se hacía pergamino. Perdón, papiro, pergamino no, papiro. Alguien que me pueda ayudar con este texto puede leerlo desde la pantalla o desde su Biblia, no hay ningún problema. Segunda de Timoteo 3:16. Por mientras que tú buscas, yo te explico. Existen distintas formas de escribir. Una de ellas es epístolas. Las epístolas son cartas. Yo necesito que todos estos conceptos tú poco a poco los vayas agregando. No te voy a dar todos los tipos literarios de escritura de la Biblia, pero te voy dando algunos para que tú los entiendas. Existe el género literario epistolar, que son cartas. Esta carta llamada Segunda Carta a Timoteo es una carta escrita por Pablo, un misionero, apóstol de Jesús, y que se le envía de manera personal a uno de sus discípulos llamado Timoteo. ¿Ok? Por ende, el autor que está escribiendo este documento es Pablo, enviada a uno de sus amigos. Él lo considera como un hijo, él lo quiere mucho, él dice que es su hermano, que ama a Timoteo en sobremanera. Ayúdenme, por favor, a leer ese texto o desde la pantalla o desde su Biblia. Cualquiera puede ser, no se me peleen, no se me peleen. Katy. 3:16, ¿cierto? 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Pedro, después te llamo. Ahora sí. En mi primera defensa, ninguno me ayudó. Todos me desampararon. No lo toméis en cuenta. Lo que tenemos que hacer, o sea, llegar. Katy, una consulta. ¿Lo leíste de la primera de Timoteo o de segunda de Timoteo? Hace 4 meses que no salía de la casa mi hijo que está aquí al lado. Me voy a cortar el pelo. Voy a comprar un regalo para el niño y nos vamos al campo, ¿no? Donde vivimos. Los lagos. Voy a pedir ahí que el equipo de host me pueda ir ayudando también, muteando si es que alguno ahí se puede ir arrancando. Y a desmutear también si alguien no puede desmutearse. Ahora sí, Katy. Ahora sí. Ya. Es que leí el 4:16 en vez del 3:16. Bueno. Ya, ahora sí, ahora sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Muchas gracias, Katy. Por favor, no olviden este texto, porque este texto lo vamos a ver al final para que entendamos qué significa que la Biblia es inspirada por Dios. Y yo quiero que ustedes tengan en mente aquí algunos elementos. La Biblia sirve y tiene utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora pregunto, ¿alguien sabe lo que es redarguir? Rara la palabra. Redarguir es la palabra que usted tiene que ocupar cuando debe pelear con alguien. Yo te voy a redarguir en este momento. Si tú llegaste tarde, si te pillaron en alguna cosa, si encuentran que tú no tienes la razón, tú apelas a redarguir. ¿Y por qué llegaste tarde? Momento, déjame redarguirte con lo que te voy a decir en este momento. Redarguir es una forma de mostrarle a otro que el otro está en un error, pero desde argumentos reales. E incluso, redarguir es un concepto que se ocupa literalmente, no es fácil traducirlo en español, pero es enmendar el camino, enderezar algo. Pero ¿por qué redarguir es tan importante? Porque cuando tú ocupas el redarguir tiene que ser con cariño, tiene que ser con cuidado, tiene que ser con tacto. ¿Por qué? Porque si esto nosotros lo llevamos a un plano
de tratar de que un árbol vuelva a su dirección, ¿qué pasa si tú ejerces mucha presión con ese árbol? Lo quebras, lo rompes. Por lo tanto, la Biblia no es para que tú le digas a otros que ellos están mal, sino para que tú descubras cómo tomar el mejor camino, cómo enderezar a otro. Lo mismo con corrección, lo mismo con instrucción. Pero yo también quiero que tú te quedes en mente con algo, con la palabra que es inspirada. ¿Ok? Avanzamos un poquito más. ¿Qué es lo interesante de la Biblia y qué es lo que la hace tan especial? Es el único libro con algunos elementos fundamentales. Es el único libro que tiene aproximadamente 40 o un poquito más de autores. Imagínate, 40 autores que escriben toda la obra literaria que hoy conocemos como Biblia. Y miren, tal vez no sé si ustedes pueden ver si están desde su pantalla o desde el celular, pero aquí ustedes van a tener dos cuadros. Estos cuadros a ustedes les van a mostrar, yo no sé si puedo hacer zoom aquí, no puedo hacer zoom. Estos cuadros les van a mostrar a ustedes algunos libros de la Biblia, les va a mostrar el oficio de la persona y el autor que se presume del libro, ¿ok? La gran mayoría de estos libros, por distintas fuentes internas y externas, podemos definir quién lo escribe. Hasta ahora, la ciencia bíblica o la disciplina bíblica, para aquellos que no les gusta la palabra ciencia, porque no es comprobable, sino que es una cosa más fenomenológica, los primeros 5 libros los escribe Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y fíjense, Moisés fue príncipe, fue pastor de ovejas y pasó a ser líder de los israelitas. Josué, que escribe el libro de Josué, fue asistente de Moisés, pero él fue un soldado. ¿Ok? Miren el libro de Jueces. Posiblemente lo escribe Samuel, que es un profeta, pero él también fue un juez y también fue un sacerdote. ¿Ok? Pero si bajamos aquí un poquito y nos vamos al libro de Proverbios y nos vamos al libro de Eclesiastés y de Cantares, estos libros son escritos por personas como Salomón. Y Salomón fue un rey. ¿Qué quiero ejemplificar con esto? En el Antiguo Testamento, ustedes perciben que hay distintos tipos de oficios en los autores. Y van a tener gente tan humilde como un pastor llamado Amós, que es un profeta, y van a tener gente tan elevada como un rey llamado Salomón o David, que también partió como pastor. Y en el Nuevo Testamento ustedes se van a encontrar con otros roles aún más complejos. Se van a encontrar con Mateo, que era un recaudador de impuestos, era un estafador, un timador. Él trabajaba para Roma y traicionaba un poquito a su propia sangre. Pero tenemos a Juan Marcos, que era hijo de una viuda que tenía mucho dinero, pero él también después se hace misionero. Por otro lado, miren, hay hartas epístolas, hartas cartas, miren, todas esas que están ahí, de las 6 a las 17, son de Pablo. Y Pablo es un fariseo. Él es parte de una secta judeo-religiosa y política llamada los fariseos, que eran los sacerdotes y era como una forma, más que sacerdotes, eran como una forma de pastores, de guías espirituales del pueblo, tratando de buscar una homologación de ahora. Pero después él se dedica a algo que aprende como oficio. Estos hombres, la gran mayoría, sabía otro oficio, y es fabricar tiendas. Pero fíjense, acá abajo, 21 y 22, y del 23 en adelante, vamos a tener pescadores. Vamos a tener a Pedro como pescador, vamos a tener a Juan como pescador. Se fijan que aquellos autores de la Biblia, que ustedes tienen en su gran mayoría todos los autores de la Biblia en este cuadro, no todos son eruditos, no todos son de carreras universitarias, no todos son de alta alcurnia, no todos tienen un nivel académico para comprender muchas cosas. Y de paso, hay 2 cartitas de Pedro, esto es como la farándula de los manuscritos. Una cartita de Pedro tiene un griego, pero espectacular. Y la otra cartita de Pedro, los manuscritos más antiguos, tiene un griego que no se entiende nada. Muchos asumen que la segunda de Pedro no es escrita directamente por él, sino que lo ocupó a alguien que le ayudase.
a poder descubrir cómo redactar un documento, porque él, siendo hebreo, no manejaba mucho el griego. No es lo mismo hablar un idioma que escribir un idioma. Ellos saben hablar griego, saben un poco de latín, saben un poco de arameo, bueno, arameo lo saben mucho, y saben hebreo. Por ende, cuando uno dice, no, estos judíos eran todos ignorantes, yo tengo que decirte con mucho cariño que no. Ellos sabían varios idiomas y sabían muchas partes de la Torá, de la Biblia, de la ley, que son estos primeros 5 libritos, la Torá para ellos, para los judíos, lo manejaban muy bien. No eran ignorantes, pero no tenían educación académica. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a escribir la Biblia? Y eso es otro elemento interesante. No basta con los 40 autores. Ahora, nosotros vamos a ver que la Biblia se va a escribir aproximadamente en 1600 años, partiendo con Moisés. Y aquí les doy un dato curioso. ¿Cuál creen ustedes que es el libro más antiguo de la Biblia? Yo tengo aquí, miren, voy a mostrarles mi Biblia regalada. Esta Biblia parte por un libro, pero ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia? El que primero se escribe. Me gustaría darles premios, pero yo después nunca cumplo con los premios, así que si alguien lo dice y sale el premio, mejor que les llegue antes que yo les ofrezca. Job. ¿Quién me respondió? ¿La? ¿Sandrita? Sandrita, muy Quiero bien. mi premio. Ahora, Sandrita, el premio se lo gana si me dice quién lo escribió. Yo, el más antiguo, Job. ¿Y quién lo escribió y se lleva el premio? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Miren, dato interesante. El primer libro de la Biblia escrito no es el que aparece aquí. No es Génesis. Ustedes van a ver sus Biblias y el primer libro que aparece es Génesis. Ese no es el más antiguo en escribirse. El más antiguo es Job. Y el más nuevo, para decirlo así, ¿cuál es? Tercera de Juan. El más antiguo para algunos eruditos es Tercera de Juan. Pero ahí está la discusión, porque algunos establecen que el Evangelio, Tercera de Juan, y el Apocalipsis están muy cerca. Pero la gran mayoría de los eruditos hoy plantean que el libro más moderno de todos los de la Biblia, el último en terminar de escribirse, es esa última epístola hecha por el apóstol Juan, el apóstol más regalón y más cercano de Jesús. Avanzamos rápidamente. Aquí ustedes van a ver un libro, van a ver una línea de tiempo con una cronología de cuándo fueron escritos algunos libros, ¿ok? Algunos van a establecer que el libro de Job, junto con el libro de Génesis, están muy cerca, y aquí en esta cronología se plantea que Génesis es primero, pero la gran mayoría de los estudios establecen que el más antiguo es Job, ¿ok? Y aquí ustedes van a poder ver algunos eventos, que aquí tal vez para muchos hay cosas que no se saben o que no comprenden, pero ustedes pueden ver aquí los primeros libros que se escriben, algunos eventos que están ocurriendo y los libros más cercanos al tiempo de Jesús. Muy bien. Ahora, aquí ustedes van a ver otra tabla más. Esta tabla es una tabla que a ustedes les va a mostrar otro elemento interesante. Les va a mostrar el nombre del libro, les va a mostrar los capítulos, les va a mostrar los versículos, les va a mostrar el posible autor o escritor, el lugar donde se escribe y dónde se completó en escribir, y desde cuándo escribió hasta dónde escribió y cuánto se demoró en escribir. Y usted dirá, ¿de a dónde sacan esas cosas? Yo les voy a ser sincero, yo no tengo idea. Esto se saca de distintas fuentes, de fuentes internas al texto, de fuentes externas, de otros documentos, sacando fechas y cronología. Sabrá usted que la teología hay veces que tiene mucha ingeniería y mucha matemática. Y hay gente que con datos genera logaritmos y genera una cantidad increíble de información, donde incluso te pueden decir cuánto pudo haberse demorado el autor. La gran mayoría de los datos para poder llegar a esto
es desde el mismo texto. Se saca las fechas donde el autor va mencionándolas y se puede llegar a una conclusión. O viceversa, el autor va mencionando eventos externos para que ustedes vean. ¿Por qué les muestro esta tabla? Porque la Biblia no son solo narraciones al aire, no es solo poesía, no es solo arte. La Biblia tiene mucho de historia, mucho de fechas, mucho de cronologías, cosa que aquellos que estudiamos teología y no nos gustan los números, es donde más sufríamos. Cuando a mí me tenían que hacer estas pruebas de, dígame en qué tiempo está escribiendo Amós, yo transpiraba. Dígame en qué reino, dígame qué profeta es contemporáneo a él. No, yo moría. Pero fíjense, aquí ustedes tienen esta tabla del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y aquí tienen una del Nuevo Testamento, donde van a aparecer todos los autores, van a aparecer todos los libros, los escritores, los lugares donde se escribe y dónde se completó de escribir y cuánto es el tiempo que abarcaron en escribir. ¿Por qué para mí es importante los lugares? En la tablita anterior ustedes, miren, voy a devolverme, le pido disculpas si usted tal vez está viendo esa, pero mira, aquí hay lugares diferentes, el desierto, Israel, Judá, Egipto, Babilonia, Samaria, Jerusalén reconstruida, distintos lugares. Y en esta otra tú vas a ver otros lugares más, Palestina, Roma, Cesarea, Éfeso, Corinto, Macedonia, Jerusalén, Patmos. Y esto a mí me llama harto la atención. Cómo estos señores que son 40, en un periodo de 1600 años, de distintos oficios, escribiendo en distintos tiempos, en distintos lugares geográficos, logran conformar un libro que tiene dos conceptos que yo te voy a enseñar. Pero mira, aquí tú ves los continentes. La Biblia se escribe básicamente en África, Europa y Asia, en estos sectores geográficos. O sea, no se escribe solo en un continente, se escribe en 3. Y a mí eso me llama mucho la atención. Muchos de estos autores no se conocían. Muchos sabían de los otros, pero es interesante cómo ellos en estos 3 continentes van a escribir y se va a masificar sus escritos y sus copias por todo el mundo. Ahora, y esto es algo importante, que es otra característica por lo cual lo hace especial a esta obra literaria y no las otras. Se va a escribir en 3 idiomas, y en esto yo voy a ser muy claro. Hay 3 idiomas básicos, el hebreo, el arameo y el griego, pero dentro de la Biblia ustedes van a encontrar distintos tipos de palabras. Van a encontrar palabras egipcias, palabras fenicias, van a encontrar palabras asirias, van a encontrar palabras de distintos idiomas, solo que el corpus más grande de los escritos está en hebreo, arameo y griego. Todo el Antiguo Testamento básicamente se escribe en arameo y en hebreo. En su gran mayoría, hebreo. Y todo el Nuevo Testamento se va a escribir en griego, pero no el griego de Sócrates, no el griego de Platón, no el griego de Aristóteles. Va a ser el griego koiné. ¿Qué significa koiné? Ya lo vamos a ver. Vamos primero con hebreo y si no más adelante después nos confundimos. Es por eso que la lengua que hablan los hebreos es una lengua que ellos toman de Canaán, que era un idioma caldeo, y ellos empiezan a hablar la lengua aramea, ¿ok? Parte del pueblo estuvo bastante tiempo cautivo en Babilonia, y en Babilonia se hablaba esta lengua. En el tiempo de Jesús, ellos dejaron de hablar hebreo, porque el hebreo lo dejaron principalmente para sus documentos sagrados. ¿Y qué características tenía el hebreo? El hebreo era una lengua semítica de otro día, bueno, no quiero ahí confundirlos, pero semítica por Sem, que es uno de los hijos de Noé, que después del diluvio es uno de los hijos que se salva, y de ahí van a nacer Abraham, y van a nacer todos los hebreos, los semitas, y hebreo básicamente significa el que se atrevió a cruzar, el que cruza al otro lado. Y a Abraham le van a decir, Abraham, el hebreo, el que se atreve a cruzar, el que salió de su tierra y se fue a otra. ¿Qué características tiene el hebreo? Y si ustedes ven ahí, tal vez esas letras no se entienden nada. Nosotros
¿En qué dirección escribimos? Ese es un primer detallito. ¿En qué dirección escribimos? De izquierda a... Cuesta de repente, yo, ¿para dónde estoy escribiendo? De izquierda a derecha, ¿cierto? Pero los hebreos escriben al otro lado. Los hebreos escriben de derecha a izquierda. Y yo le doy un premio si usted me dice por qué. Bueno, no le doy un premio, pero va a quedar como un alumno aventajado. ¿Por qué escribir de derecha a izquierda? No tiene que ver con partidos políticos esto, para que usted piense ahora en partidos políticos. Se los digo rápidamente. Se escribe de derecha a Por izquierda latín. porque Dios, con su diestra, hace todo el accionar. Sus obras son a través de su diestra. Y el enemigo de su diestra, ¿quién es? La siniestra. Por lo tanto, en el lenguaje de Antiguo y Cercano Oriente, todo lo que viene de la izquierda es malo y todo lo que viene de la derecha es bueno. Por eso, para el Islam, que es un pueblo que también viene de una tradición abrahámica, los niños que escriben con la mano izquierda, se los fuerza para que escriban con la derecha. Tú no puedes entrar a una casa con un pie izquierdo. Tú tienes que entrar con el pie de la derecha. Tú no puedes comer el primer bocado, e incluso no deberías comer con la izquierda. Yo no sé si están tomando once, pero bueno, no lo voy a decir igual porque es parte de una clase. Esto tiene un contexto académico, intelectual, ya. E incluso cuando tú vas al baño, tú no puedes ocupar la derecha. Se ocupa solo la izquierda. ¿Ok? Por eso, desde la cultura bíblica, Antiguo, Cercano Oriente y todos sus alrededores, se tiene que escribir de derecha a izquierda. Porque lo derecho es lo bueno y lo izquierdo es lo malo. ¿Ok? Esta escritura no tiene puntos, no tiene guiones, no tiene nada, no tiene vocales. Se escribe solo con consonantes. Trata de decir tu nombre solo con consonantes y ayúdeme a alguien que quiera decir su nombre solo con las consonantes. ¿Quién abre su micrófono y me lo dice? La Nicole lo está practicando. A ver, Nicole, vamos, ¿se puede? Sin consonante, imagínense, sin consonante. Muy bien. ¿Se fijan que la Nicole, a pesar de que no pronuncia las vocales, si nosotros conocemos que ella se llama Nicole, ¿la vamos a entender? Porque con el aire, ella igual dice Nicole, pero no necesito escribir las vocales, sino escribo solo consonantes. Y las vocales se sobreentienden. Muchos hebreos pronuncian de manera gutural, así, las vocales. No lo voy a hacer de nuevo ya. Manera gutural. Y las consonantes van puestas en el texto. Ahora, este tipo de escritura se vio alterada por algo que se llaman los masoretas. Siglo VII, el siglo X, los masoretas agregaron todos estos puntitos que ustedes tienen ahí. Esos puntitos son vocales hebreas. Y ellos, ¿qué hicieron con el texto? Ellos lo vocalizaron. Vocalizaron el texto. Para que cualquier persona que quisiera acceder a él, lo pueda leer. El judío ortodoxo no toca el texto con sus manos. Si tiene que ocupar una especie de puntero. Y con ese puntero tú vas letra por letra. Porque el texto, ¿qué es? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser alterada por tus manos. Tiene que ser tocada de otra forma. Para algunos hebreos, ponerle puntos fue un sacrilegio. Por eso los puntos, fíjense, los puntos no alteran el texto. Los puntos van abajo. Van abajo. ¿Ya? Ahora, porque nos quedan nada, oye, se pasó el rato volando. Ya, miren, este es uno de los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento y es uno de los rollos más completos. Ahí ustedes ven la sigla del rollo de Isaías, que es el 1QLSA, ISA, QISA, y es el gran rollo de Isaías. Esto es uno de los manuscritos más importantes que se descubrió en los rollos del Mar Muerto, aproximadamente en 1947, post Segunda Guerra Mundial, y les voy a dejar una tareita con eso, no les voy a dar tanta pista ni tanto spoiler.
y está casi completo. Está casi completo y es del 150 al 100 antes de Cristo. Son 17 hojas, ¿ok? De pergaminos. Y si ustedes ven, estos se escriben en columnas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Este es un rollo de largo de 7 metros, aproximadamente, y de alto casi 3 metros. Y esto se ocupaba con algo que se llamaba umbilicus. Y el umbilicus eran unos palitos que eran para enrollar el texto. Miren lo interesante de esto, que esto era muy inteligente. Si uno dice, ¿para qué tenían esos palos? Esos palos funcionaban porque tú ponías sobre una mesa, imagínate una mesa casi de 3 metros, el rollo completo, y tú con las varitas ibas moviendo el texto. Y podías ir a la columna que tú querías leer del libro de Isaías. Se han hecho muchos estudios con esto. Y si ustedes después googlean, hay un lugar donde hay todos dicen que es verdad original, pero debe ser una copia porque no pueden exponer algo tan valioso. Pero dicen que es una copia como muy, muy buena. Que tú puedes ir allá y revisar cada uno de las columnas y de los documentos. Googleenlo ahí porque hay un museo específico donde está este rollo de Isaías. ¿Ok? Otra lengua es la lengua aramea, que si ustedes se fijan es parecido al árabe. El arameo, como yo les decía, es muy cercano al hebreo, muy, muy, muy cercano. Y claro, se empieza a masificar en el siglo V antes de Cristo. Y se hace la lengua oficial de los persas, ¿ok? Como esto es un lenguaje muy comercial, los comerciantes saben persa y tienen que moverse a través de esta lengua, esto va avanzando a Palestina. Y como los hebreos estuvieron gobernados por pueblos extranjeros, ellos también asumen esta lengua como propia. Otro detalle importante, en el tiempo de Jesús, poco se habla hebreo. La gente no habla tanto hebreo. La gente habla arameo. Jesús habla en arameo. El hebreo solo se ocupa para la sinagoga, solo se ocupa para las lecturas del templo, solo se ocupa para algunas oraciones. Pero en la calle, la gente no habla hebreo. En el tiempo de Jesús la gente habla arameo. Y si usted ve la película de Mel Gibson, si no me equivoco, llamado La Pasión de Cristo, esa película se grabó en arameo. Si usted la quiere ver en arameo, lo invito a verla y ahí usted va a aprender y después me enseña un poquito cómo... Porque arameo es una lengua que ya está muriendo ya. Incluso el hebreo es una lengua muerta, el hebreo bíblico. Y la que yo quiero mostrarle ahora también... bueno, antes mostrarle esta ciudad, cuando usted ahí se asesore con el Feña y la Andreita, ellos pueden hacerle un tour, todo, hacerle un plan, para que usted vaya a conocer estos lugares, que ruta mágica puede ser ruta mágica del Medio Oriente, no sé. Ahí usted puede conocer también Malula. Nunca se va a olvidar porque uno dice, uy, esta señora que es Malula, esta niñita que es Malula. Malula es una de las últimas aldeas que queda en Siria, donde ellos hablan arameo. Y muchos estudiosos de la Biblia tratan de ir ahí, porque ellos todavía escriben un poquito de arameo, pero es una lengua que no necesariamente tiene grandes fuentes de gramática, sino es una lengua más desarrollada desde la fonética. Pero esto tiene una sintaxis muy rica, pero que se ha perdido a través del tiempo. ¿Ok? Así que esa es una de las últimas aldeas que todavía se habla el arameo que Jesús hablaba. Aquí usted tiene un pergamino, no, papiro, esto es un papiro. Esto es un papiro con fibra vegetal con letras griegas. Característica, todas las letras van juntas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Por ende no es llegar y leerlo. El hebreo también está una al lado de otra. Pero esta sí tiene vocales, así que es un poquito más fácil poder leer estas letras. Por ejemplo, a ver si aquí tenemos alguna palabrita que se pueda entender. No hay ni una que sea como sencilla, ni siquiera una preposición. Kai, miren, aquí hay una, no sé si ustedes van a lograr verla, yo la veo, pero ahí dice Kai. Una K, una alfa y una iota, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Ese Kai es una cláusula copulativa llamada I. Y aquí dice men.
que significa permanezco. Permanezco y yo ahí eso ya no sé qué podríamos ir traduciendo. ¿Por qué es difícil traducir este texto? Porque está todo al lado del otro. Pero el griego moderno es diferente. Aquí, perdón, Full HD, no encontré otra más. Pero ahí ustedes ven el mismo Kai. Esto es otro texto, no es el mismo que estábamos viendo, pero aquí está todo separado. Por ende, nosotros podemos ver palabras diferentes y una separada de la otra. Ese es el griego moderno, pero también griego koiné. Griego koiné es la última lengua de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, y aquí ustedes ven el papiro 52, que está en la biblioteca de Rylands, y es un fragmento de San Juan, y es un pedacito pequeñito de papiro, donde la datación que hacen es del 125 después de Cristo, y está por ambos lados, está por la cara y por detrás. Por lo tanto, los eruditos tratan de tomar muchas otras copias, y ellos establecen que por una parte está el capítulo 18, versos 31 y 33, y por el otro lado están los versos 37 y 38. Otro día podemos ver con más calma algunos manuscritos interesantes, y que de paso están en cualquier página que ustedes puedan buscar. Yo también puedo enviarles algunas páginas de curiosos nomás. Hay gente que se dedica a esto toda la vida. Uno va a meterse y es de intruso, pero puede entrar a la Biblioteca del Vaticano, a la Biblioteca Británica. Eso está a disposición, no es algo tan oscuro y tan cerrado. Termino, porque ya se nos fue la hora y yo prometí que sea de 1 hora, si no ustedes después ya no se van a conectar más, no van a invitar a nadie más. La Biblia está distribuida por algo que se llama taxonomía. La taxonomía está en todo, en toda disciplina está la taxonomía. Y suena bonita la palabra taxonomía, pero usted, dígala, no, es que eso es parte de la taxonomía de la Biblia. Y usted va a decir, oye, esta persona que se maneja hoy en el lenguaje de administración, de organización de textos. Al final es clasificación nomás, pero taxonomía suena más lindo. Y ahí usted le da un poquito de brillo a esto. Nuestro lenguaje viene del griego, viene del latín, viene de estas lenguas que configuran todo nuestro lenguaje. Y es por eso que taxonomía viene de la palabra taxis, que significa ordenamiento, y nomos, que significa norma o regla. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto es clasificación. Existe todo un padre de la taxonomía moderna, en fin, pero yo quiero solo la palabra para que ustedes comprendan que la Biblia tiene una taxonomía. Y aquí ustedes ven a modo de tabla periódica la taxonomía de la Biblia, ¿ok? Que va a tener 1189 capítulos, 31.102 versículos en la Reina Valera, 773.693 palabras en la Reina Valera del 60 y 3.500.000 y fracción de letras, ¿ok? Y esta Reina Valera del 60, que es la más popular en habla hispana, está escrita por 2 señores, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, monjes católicos que para el tiempo de la Reforma se arrancan aproximadamente en el 1569 o en el 1600, se arrancan de sus monasterios y ellos, buscando traducir la Biblia que no estaba en español, empiezan a hacer distintas, ya habían algunas versiones. Mira, ahí la Nicole tiene una Reina Valera. Y esto yo quiero que ustedes lo comprendan bien. Muchas Biblias aparece una coronita y uno dice, esta es la Reina Valeria. Yo más de una vez dije desde niño que la Reina Valeria tiene que tener mucho dinero para estar mandando hacer una Biblia. Pero no, son 2 monjes católicos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los que escriben esto. Y aquí ustedes van a ver que están estos libros distribuidos de muchas maneras. Estos que ustedes ven aquí en rosadito son los conocidos como pentateucos, que bajo la taxonomía cristiana, protestante, estos son los primeros 5 libros de la Biblia. Para el cristianismo estos se llaman pentateucos. Para los hebreos esto se llama Torá. ¿Ok? Después nosotros vamos a tener aquí una serie de libros históricos. ¿Ok? Y esto se les va a llamar libros históricos. Y luego vamos a tener profetas mayores y profetas menores. Y luego ahí ustedes van a ver que terminan
con otros libros que se les va a llamar también los sapienciales o libros poéticos, que son esos verdecitos que ustedes pueden ver ahí. En la clasificación, taxonomía cristiana, tienen esos nombres: Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, evangelios en el Nuevo Testamento, cartas paulinas de Pablo y cartas generales y el Apocalipsis. Pero esto en el hebreo es diferente. En el hebreo, al Antiguo Testamento se le llama la Tanaj. Tanaj. Para nosotros, el Antiguo Testamento que hoy tenemos es lo mismo que los hebreos tienen, que básicamente es la Biblia hebrea. Y la Tanaj es un acrónimo de Torah, Neviim y Ketubim, que significa la ley, Torah, Neviim, los profetas, y Ketubim, que puede ahí estar agrupado los históricos y también libros sapienciales y de poesía. ¿Ok? Y bueno, y llegamos solo hasta aquí porque ya llegamos al final de la hora. Yo quiero que ustedes puedan quedar en sus mentes dos palabritas. Y por mientras que yo explico una, yo necesito que alguien pueda ayudarme con la segunda epístola de Pedro, versículo 21 del capítulo 22. Si usted nunca ha leído o ha abierto una Biblia, los capítulos son los números grandes, los versículos son los números pequeños, que de paso no están en los manuscritos ni hebreos, ni arameos, ni griegos. Eso es una edición posterior que ya la vamos a ver adelante por un monje católico que él hizo esa separación de números y capítulos. ¿Hay alguien que me pueda leer y que también me busque? Bueno, ya buscamos 2 Timoteo 3:16, pero que alguien igual me busque 2 Timoteo 3:16 para volver a ese texto, y alguien que me pueda ayudar con 2 de Pedro 1:21. Y con esto cerramos. ¿Alguien lo tiene? Se lo agradezco de corazón. Cualquiera de los dos. ¿Ya la leo? Por favor. La segunda de Pedro, ¿cierto? No, primera, 2 de Timoteo 3:16. Y luego 2 de Pedro 1:21. Ya, yo la no, tengo, yo pastor, tenía- la segunda de Timoteo. Por favor, Cristóbal. Es repetir, la verdad, la misma 3:16. Capítulo Lo 3. mismo que aparece ahí. Ah, ya. Oye, perdón, yo les pido disculpas por el video, lo tenemos apagado porque recién llegamos de urgencia. Así. Tranquilo, La voy a leer. todo marcha bien dentro de la... Sí, gracias. Sí, gracias. Me alegro, Ya. me alegro. Voy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Escucho una voz, parece derrota, ¿no? Pero es desde allá mismo. Ah, ya. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. Ahí aparece una palabra que es inspirada. ¿Ok? Como hoy vimos, el Nuevo Testamento se escribió en griego y hay palabras que nosotros necesitamos verlas en griego. Y aquí se ocupa la palabra theopneustos. Theopneustos es la palabra literalmente traducida como respirada por Dios. O sea, que Dios inspira, sopla, para que ellos puedan tener la inspiración de escribir lo que están llevando al texto. Ellos no son inspirados palabra por palabra, sino que ellos son inspirados desde la mente, y la mente les muestra. Próxima clase vamos a ver un poquito de esto en profundidad y vamos a ver un poquito de las predicciones de la Biblia, cómo la Biblia predice el futuro, explica el pasado, reinterpreta el presente. Y ahí vamos a ver cómo existen los distintos tipos de forma, de cómo Dios entrega al ser humano para que el ser humano escriba. Hay veces que es literal, que el Dios le dice escribe esto. Hay veces que solo inspira sus pensamientos. Hay veces que le muestra cosas para que él las escriba. Por eso ellos son inspirados por Dios. Son theopneutos,
Es una acción de Dios para que ellos puedan llevar a un material de escritura lo que está en sus mentes. Ahora, 2 de Pedro 1:21. Por favor, ayúdenme con eso. ¿Ya? Por favor. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Aquí empiezan a aparecer personajes que ustedes tal vez no tenían en el radar o solo lo habían escuchado por ahí. Va a aparecer esto del Espíritu Santo, que en lecciones más adelante también lo vamos a ver en otras clases. Aquí se ocupa la palabra que ellos fueron llevados, fueron impulsados, se ocupa la palabra feromenoi, que es un concepto griego que se ocupa en la náutica. Un barco puede estar, un bote puede estar a toda su disposición estructural, aerodinámica, pero si no es llevado por el viento, va a ser muy difícil que se pueda mover. La Biblia tiene esa lógica de poder confiar que el que está escribiendo, a pesar de que vive en distintos contextos, a pesar de que tiene un distinto nivel educacional, a pesar de que está en otro momento de la historia, en otro lugar y en una lengua diferente incluso a la de sí mismo, existe un rol de Dios frente a este ser humano, para que él pueda ser movido por Dios para escribir. Dejo de compartir pantalla y el último elemento que les planteo. La Biblia es una obra divino-humana. Es una acción de Dios y es el trabajo del hombre. ¿Tiene errores humanos? Tiene errores. Pero esos errores todos tienen explicación. ¿Usted quiere saber cuáles son los errores de la Biblia? Nos vemos el otro sábado en la noche. ¿Usted quiere saber cómo explicar esos errores de la Biblia? Nos vemos el otro sábado en la noche. ¿Usted quiere saber si esas profecías o predicciones son reales? ¿Funcionan? ¿Hay algunas que ya se cumplieron? Hay 125 al menos que ya se cumplieron. Así como jugando, te la digo. 125, hay otras más. Próxima noche. Hoy, mi idea final es esta. Este libro tiene muchos errores. Pero son errores por copia, humanos. Pero este libro tiene una característica que es inerrante. Nunca te va a llevar al error. Nunca te va a hacer tomar una mala decisión. Y si a ti te gusta tal vez la serie de Harry Potter o la de Tolkien que veíamos al principio de la clase, este libro tiene mucha magia. Tiene mucho poder. Y hasta ahora es un libro tan poderoso que cambia y transforma vidas. Genera conciencia, cambia el carácter, te enseña a amar, te enseña a perdonar. Este libro, a pesar de todo lo que hoy vimos, es muy práctico y muy útil. Y yo le voy a pedir a Dios que sea Él el que te ayude a comprenderlo más, para que no solo esté abierto en el Salmo 91 o el Salmo 93 en algún mueble de tu casa, sino para que tú lo abras y te empieces a dar cuenta que a pesar de que ha tratado de ser destruido, ha tratado de ser eliminado, hoy permanece. Y permanece porque hay algo que nos tiene que decir. Sé que nos pasamos en la hora y nunca más prometo que sea... Bueno, no nos pasamos porque empezamos un cuarto. Pero pregunto, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna pregunta de esto que hemos hablado? En su defecto, si hay una pregunta de otra cosa, nosotros vamos a abrir un medio para que usted pueda enviar esas preguntas, ¿ok? Para que usted pueda enviar esa pregunta y a través de los amigos que te invitaron, nosotros te vamos a enviar, que lo más seguro es un link, para que tú ahí abiertamente pongas tu pregunta sin nombre y esa pregunta pueda llegar a la clase y la podamos trabajar. Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta aquí en lo que hemos visto? Composición, escritura, idiomas, autores, taxonomía, clasificación, inspiración. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, yo soy Maritza y quisiera preguntar, ¿en qué años está la versión más antigua de la Biblia? Como la primera Biblia, digamos. Ya, es que aquí nosotros tenemos que entender dos cosas.
cuál es la versión más antigua y cuál es los manuscritos tal vez más antiguos. Si nosotros Eso, los hablamos, manuscritos. si uno habla de la Biblia más antigua es la que yo les decía en la presentación, que es la Biblia de Gutenberg, que es una Biblia que está en una edición que se llama Vulgata Latina, que es una Biblia que se tradujo a través de la imprenta, que sería como la primera Biblia, la Biblia más antigua. Y después nosotros tenemos que irnos a los manuscritos más antiguos de la Biblia, y ahí nosotros vamos a tener manuscritos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, si uno busca del Antiguo Testamento, uno de los que mejor se conserva es ese que yo les mencionaba del rollo de Isaías, ¿ok? Pero también hasta las últimas investigaciones, hoy encontraron, bueno, no, yo digo hoy porque es algo moderno, es algo del 2000, a ver, eso es aproximadamente como en el 96, que se encuentra un manuscrito del libro de Ezequiel, que son 20 páginas de ese manuscrito, en un códice muy antiguo, que es un compilado de documentos, que aproximadamente es del siglo II o III antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, se encuentra ese papiro que es el papiro de Ezequiel. Eso es más o menos cuando uno busca como lo más antiguo existente, siglo II o siglo III antes de Cristo. Gracias, pastor. Pastor, tengo una pregunta. Si nunca he tenido una Biblia y no conozco mucho tampoco en profundidad sobre el tema, ¿qué Biblia me puedo comprar? ¿Qué versión de la Biblia sería más simple quizás o más fácil de poder entender? Ya, esta pregunta no es fácil de contestar. Creo que es más fácil de la Biblia más antigua y el manuscrito más antiguo. La de las versiones es difícil porque la versión tiene que ver con nuestros intereses. Si ustedes quieren estudiar la Biblia en profundidad, o sea, Abraham, yo quiero investigar, saber la palabra, hay una disciplina que ustedes aquí van a ir aprendiendo y que es lo que vamos a ir haciendo, que se llama exégesis. Hoy ustedes hicieron exégesis. Exégesis es extraer del texto, por eso vimos estas dos palabritas. Theopneutos, que es inspiración, y feromenoi, que es llevados, ¿ok? Exégesis es entrar al texto y sacar la palabrita. Muy bien. Como teólogo, colegas míos pueden pensar totalmente distinto. Como teólogo, para investigar en profundidad la Biblia, a mí me gusta la Biblia, la nueva Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Que haciendo así como vale como 35.000 pesos en la Antártida. ¿No? Yo no tengo ningún convenio con esta editorial, ni tengo la Biblia de Jerusalén, si un amigo me la prometió y no me la regaló. La Biblia de Jerusalén, para mí, para ese tipo de estudio, es la mejor. Para mí, para un estudio profundo. Pero si yo quiero estudiar la Biblia para aprender, para desarrollarme, para entender, para escuchar, así como yo quiero llenarme de algo, yo recomiendo una línea de Biblias, versiones, que son versiones dinámicas. Paréntesis. Tenemos versiones formales y tenemos versiones dinámicas. Las versiones formales sirven para un estudio profundo. ¿Cuáles son formales? Cualquier Reina Valera es formal. ¿Ok? Cualquier Biblia, bueno, hay unas Biblias que tal vez ustedes en su vida van a escuchar, Nácar Colunga, Bober Cantera, Cantera Iglesias, que esas Biblias, en fin. Pero también tienen otra, la Nueva de Jerusalén también, o la Biblia de Jerusalén, que es la más antigua, y la Nueva de Jerusalén, que son las más modernas, también son formales. Pero ustedes tienen otro grupo, que son las Biblias dinámicas. Ahí ustedes tienen Biblias como Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Traducción al lenguaje actual, Biblia de las Américas, Biblia de nuestro pueblo, Biblia del peregrino, Biblia latinoamericana. ¿Cuál me gusta a mí? Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy y Nueva Traducción Viviente. Pero ustedes pueden encontrar hasta Biblias, que hay una Biblia que se llama la Biblia del Pueblo Comunista. Y esa es una Biblia que te destaca solo los elementos sociales que tú puedes encontrar en la Biblia. ¿Ok?
puedes encontrar Biblias tan lindas como la Biblia Promesas, donde las promesas están destacadas, y otras Biblias más duras como Biblias bilingües, con columnas en un idioma y en otro. Y Biblias ya académicas, que es una Biblia en hebreo, una Biblia en griego, y también encuentras Biblias transliteradas. Por eso la pregunta es difícil de contestar. Todo va a depender para qué la uses. Si tú la quieres para un desarrollo espiritual, así, algo más existencial, dinámicas. Estudio profundo, formales. Estudio académico, intelectual, Biblias ya en sus idiomas originales, que ahí yo recomiendo. Cualquier Nuevo Testamento en griego de Kurt Aland o de Nestlé Aland, o la Stuttgartense, que es una Biblia en hebreo. Fernando. Pastor, importante, no sé si sería poder comentarles al grupo que en esencia la escritura tiene la misma esencia, pero que es el lenguaje el que va cambiando, ¿no? Ese es un elemento que es bueno que Fernando destaca. Las traducciones en sí mismas, este es un principio de hermenéutica, otra palabrita complicada, pero que le da un poquito de disciplina a esto, y está en todas las disciplinas también. Hermenéutica es la disciplina de interpretar, básicamente eso, ¿ok? Un principio hermenéutico dice que toda traducción es en sí misma una interpretación, y una interpretación en esencia, per se, no es ni buena ni mala. ¿Ok? Entonces ustedes pueden decir, no, es que la NBI es mala. Tiene de bueno y de malo. La Reina Valera tiene de bueno y de malo. La Biblia de Jerusalén tiene de bueno y de malo. Por ende son versiones. Son versiones de la misma. Hay otra cosa que enreda un poco más, que son ediciones, que es la misma Reina Valera del 60, edición mujer, edición promesas, edición hombres, edición parábolas, edición palabras en rojo, que son las palabras de Dios o de Jesús en rojo, pero son ediciones de la misma versión, ¿ok? Espero no ser de repente muy confuso con algunos conceptos. Ustedes si no me entienden nada, me dicen, ¿sabe? Abraham no se entiende nada. Bastián. ¿Existirán más libros, por ejemplo, aparte de los 66 libros que tiene la Biblia, existirán otros libros fuera no clasificados de la Biblia? ¡Wow! Pero qué pregunta más buena, Bastián. Sí, existen libros clasificados y desclasificados, ¿ok? Desclasificados porque no están dentro de ninguna clasificación y clasificados porque están dentro de otra clasificación. Lo explico muy rápido y otro día podemos profundizar. Una es los libros deuterocanónicos. Deutero significa segundo, ¿se acuerdan? Y canon significa norma. ¿Se acuerdan que lo explicamos con taxonomía? Ahora es deuterocanónico. El nomos es la norma, ¿ok? Por lo tanto, deuterocanónico significa de segundo canon. Existe este primer canon, que es el que veíamos con los 66 libros, ¿se recuerdan? Pero también tenemos los deuterocanónicos. Hay Biblias que vienen los deuterocanónicos. Dentro de los deuterocanónicos hay libros como los llamados apócrifos, que suena feo, así como sale para allá, apócrifo. Apócrifo no es malo. Entonces tenemos los deuterocanónicos y dentro de los deuterocanónicos tenemos los apócrifos. El apócrifo básicamente significa sin firma. Cuando un alumno entrega una prueba, es una prueba apócrifa. Yo tenía un profesor que decía, me ha llegado aquí 5 pruebas apócrifas. O las destruyo o aparece el autor. Claro, eran pruebas que no tenían firmas. Pero también existen los libros deuterocanónicos pseudoepígrafes, que son los que están firmados por un seudónimo. Por ejemplo, el libro se llama Bastián, porque está contada la historia de Bastián. Pero no fue Bastián el que escribió. Es como el libro de Job. El libro se llama Job, pero lo más probable es que lo haya escrito Moisés. Entonces tiene una firma, pero no es el nombre del libro, la firma del autor. Y dentro de esos también están los escriturales, que son los que escribieron, pero no son parte del canon. Se dice que es el autor, pero es un supuesto, y el canon no lo considera por varios elementos. Cantidad de copias, masificación, distribución, citación dentro de otros libros, e incluso, la más dura, que contradice a otros libros.
Voy a dar solo hoy una muestra. Hay un libro X, yo no quiero demonizar ningún libro deuterocanónico, que dice que hubieron unos ángeles peleando, unos ángeles y unos demonios peleando. Entonces hay un consejo de un profeta que le dice, para que ese ángel demoníaco se vaya, saca todas las entrañas de un pescado, quémalas, y el humo a Dios le va a gustar. Y cuando Dios diga, oh, qué rico el olor a humo quemado de estas entrañas de pescado, Él va a hacer que se vayan los demonios. Eso no aparece en ninguna parte de los otros libros de la Biblia. Por lo tanto, hay una contradicción de un libro con otro. Y esos son algunos elementos por los cuales no se consideran en el canon. Pero tenemos otros libros que son los que no tienen clasificación. Que ahí vamos a encontrar el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Enoc, el Evangelio de Judas. Vamos a encontrar, no recuerdo en este momento, pero hay varios documentos, pero que también tienen esos mismos elementos extraños. No hay cantidad de copias para ellos. No hay cantidad de copias. Y eso complica. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento... Perdón, ¿a qué te refieres con cantidad de copias? Sorry. Ah, ya. Es que pasa que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay más de 5.500 copias de los distintos manuscritos. Si yo sumo todos los manuscritos, voy a tener más de 5.500 copias juntando de Pablo, de Pedro, de Apocalipsis, del Evangelio, de Juan, de Mateo, de Marcos, muchas copias. ¿Y qué es lo interesante? Están en muchos idiomas, no solo en griego, hebreo y arameo, sino que van a estar en latín, en armenio, en etíope, en fenicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es una norma a ver, no quiero decirlo así, pero es como cuando una cantante famosa tiene muchas copias vendidas. Si tiene muchas copias vendidas es porque era famosa y su música era reconocida. Pero no sé, pucha, yo no quiero mencionar ningún... Pero hay un cantante que es alcalde, ya vamos a dejarlo así. Si pasan los años, yo no sé si encuentren discos de ese alcalde. Y si alguien lo encuentra, alguien va a decir, ¿vieron si este era famoso? No, pero si encuentran de otro cantante, no vamos a dar nombre ni nada, alguien va a decir, oye, pero mira, este canta en todos los idiomas. Y canta en todas las versiones. Y tenemos muchas copias por todos lados. Y están esparcidas. Y eso a nosotros nos da el carácter de decir, ok, este libro es parte del canon. Otro paréntesis, pero de corchete. Hablar del canon es una clase sola de canon. Para que ustedes comprendan cuándo se formó, cómo se formó, en cuántos años se formó. Uno tiene la idea que se juntó un grupo de gente y dijo, oye, ¿qué le ponemos? Ponele ese, y ese no, sácalo. Y ese no, agrégalo. Y ese no, sácalo. Y ese no me gusta el nombre, sácalo. No. Son años de conformación del canon. Son procesos. Incluso Martín Lutero, que ya van a ir conociendo más de él, alguien que se fue en contra de la iglesia que en ese momento gobernaba, que era la iglesia católica, apostólica y romana, tenía un canon. Martín Lutero, reformador, de donde salen muchas iglesias cristianas, protestantes, Martín Lutero quería sacar algunos libros, entre ellos Apocalipsis. Y ese es uno de los libros fundamentales, donde están todas las profecías. Pero Martín Lutero decía, no me parece, hay que sacarlo. Pero Martín Lutero, con el poder que tuvo, él no pudo sacar el libro de Apocalipsis, porque esto no es así como que quiera sacar un libro. Entonces, los desclasificados son los que hoy se encuentra una copia en un idioma, en un lugar específico, y ese no puede ser un documento tan confiable como los que tienen muchas copias en distintos idiomas, y que los estudios dicen, y le doy el tiro a la palabra al Bastián, que están aproximadamente en un 90% de... no me acuerdo la palabra técnica, pero es como, no es complicidad, perdón, pero es como que están muy hilados, están muy compenetrados, aunque estén en distintos idiomas y escritos en distintos tiempos. No recuerdo, pero teológicamente hay una palabra, pero es como una interconexión de todos estos textos, en un 90% de fiabilidad que un texto y el otro estén hablando de elementos muy similares. Bastián. Otra pregunta. Durante el tiempo de la Biblia, desde su inicio hasta ahora, ¿se ha eliminado algún libro? ¿O siempre han sido los 66 libros? ¿O se ha querido eliminar un libro de aquello?
Mira, como yo te digo, uno de los que se quería eliminar fue Apocalipsis. Otro que también se quiso eliminar fue Santiago, porque Santiago hablaba acerca de que tú eras salvo por fe y por obras. Bueno, eras salvo por obras, por las acciones que hacías. Mientras que otros libros de Pablo, como el libro de Corintios o el libro de Efesios, decían que eras salvo por fe, por gracia, no por en los actos que tú hacías. Entonces, no vamos a profundizar hoy, pero sí, más de alguna vez se ha tratado de sacar un libro. Pero los ataques a la Biblia no son tanto por sacar uno, son por eliminar la Biblia. Son por prohibir el documento completo. Los que tratan de sacar uno o dos, o agregan uno o dos, el plan que hubo durante mucho tiempo fue que las Biblias no tuviesen libertad de masificación, como en China. Hoy, todas las Biblias que ustedes tienen son chinas. Todas. Y en China no se pueden leer la Biblia libremente. Entonces, esto no tiene que ver con uno o dos libros. Pero cuando hablemos de canon, por eso yo no quiero adelantarme para tampoco hacerlos quitar tiempo. Mire, todos están revisando la Biblia. La gran mayoría, si no es Malasia o México, son China. La gran mira, Nicole, una máquina. Sí, hay varios libros. Por ejemplo, doy para muestra uno. Es que yo tampoco quiero que ustedes se vayan con una mala imagen, pero la Iglesia Católica en un momento quiso sacar el libro de Cantares. ¿Ya? Porque el libro de Cantares es un libro altamente sexual, literal. O sea, Sí. el libro se lo suaviza con poesía, pero es sexualidad. Cuando una niña chica, un niño chico lee el libro, tiene que saltarse Cantares. Porque su mente va a quedar colapsada cuando diga, no, ya no vamos a decir nada. Bueno, nosotros somos adultos acá, pero después usted lee el libro Cantares. Y si usted quiere ir con su esposa, con su esposo, leerlo juntos, es una muy buena terapia. ¿Ok? Dentro del matrimonio, eso sí, nada. Por eso, ustedes tienen que tener cuidado porque los libros muchas veces uno los ve de una forma, pero en un momento la Iglesia Católica quiso sacar el libro de Cantares. Y la Reforma quiso sacar el libro de Santiago y el libro de Apocalipsis. Entonces, pero esos ataques son súper furtivos y no llegan a ninguna parte. Los ataques de prohibir la Biblia son los que avanzan. Uno de los ataques más duros es no traducirla. O sea, Martín Lutero la tradujo al alemán cuando lo metieron preso. Y él estaba en un castillo y príncipes lo protegieron y lo cuidaron y él se quedó en un castillo. Se rapó entero y se dejó crecer la barba. Y dijo, ¿qué voy a hacer en este rato? Ya, voy a pescar la Biblia en alemán, perdón, en hebreo y en griego, y la tradujo completa. Pero eso fue una herejía. ¿Cómo la palabra de Dios iba a estar en alemán? No, menos en español. Y hoy tú encuentras Biblias hasta en Mapudungún. Por lo tanto, no tiene que ver tanto con sacarlo, sino con no traducirla, no imprimirlo o no permitir que la lean. Pero sí, Bastián, hay varias ocasiones de la historia que se han tratado de sacar libros. Y libros que son igual clave. Cantares es muy literal, entonces era como un poco obsceno tener un libro en la Biblia con ese contenido tan sexual. Amigos, son las 10:05. Yo por mí me quedo con ustedes hasta la hora que quieran. Pero no sé si hay otra pregunta, no sé si hay otra consulta en torno a esto de la Biblia. Hoy día estamos hablando de la Biblia, el documento. Antes de dejarle una tareita, que es una tareita sencilla que usted puede ver un videíto, puede meterse en YouTube. Pastor, yo tenía una pregunta, pero yo no sé si era tan compleja, pero... Veamos, a ver. Usted estudió teología, ¿verdad? Yo estudié teología. Claro, y obviamente los que... Mira, yo soy hermano de Andrés y de Nicole, y la Nicole ya levantó la manita así como que, preguntó Cristóbal. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha influencia, por lo menos hablo por mí, o por muchos años, de la Iglesia Católica. O sea, correcto. mi familia era católica o por formación católica. Entonces, la teología nosotros siempre la teníamos por aprendizaje en que lo estudiaban los curas. ¿De qué otra forma cualquier persona o una persona podría estudiar teología a nivel o intelectual o como en la universidad, como ir a estudiar teología y no el estudio bíblico quizás, etcétera? Ya, solo que no te escuché la última parte. Sí. No, como estudiar la teología como más profundo, más académicamente, como intelectual, y no como la podemos estar aprendiendo hoy en día con el grupo o poco a poco. Ya. Como a nivel académico. Ok. Explico de manera muy rápida. La Iglesia Católica es la base
de muchos elementos teológicos que hoy tenemos. O sea, el gran cisma de la iglesia cristiana es la reforma. ¿Ok? Para aquellos que tal vez en su vida o en algún momento han escuchado lo que es la reforma, se llama reforma protestante a un cisma que nace en Alemania, pero que ya venía de mucho tiempo atrás, pero nace en Alemania por Martín Lutero. ¿Ok? ¿Cuál era alguno de los alegatos que ahí se hacían? Aproximadamente ya desde el 1500 venían ciertos problemas X, y el problema era solo los eruditos estudian teología. Y habían dos grupos que estudiaban teología. Académicos, que podían ser sacerdotes, o científicos, o artistas, o pastores. Pero pastores que eran los que cuidaban a la gente. Por lo tanto, ustedes van a encontrar a personas tan simpáticas como Karl Marx, que es teólogo, o como Charles Darwin, que es teólogo. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI y antes habían carreras clave. Leyes, que no era ser abogado, es estudiar leyes, que era cercana a sociología, antropología, filosofía. Leyes, arte, que podía ser cualquier manifestación artística, o teología. Y uno podía elegir cualquiera de esas áreas. Estoy dando una pincelada de todo lo que podía hacer. Entonces, eso lleva a esta reforma dentro de muchas otras cosas más. Por lo tanto, la teología protestante y la teología católica es muy diferente por la fuente en la cual se basa. La teología protestante se basa en su gran mayoría en la Biblia, en el texto bíblico, mientras que la teología protestante católica va a tener mucha fuerza en la filosofía y en los padres de la iglesia. ¿A qué me refiero con los padres de la iglesia? No solo sacerdotes, sino los principales expositores de la teología. Entre ellos todos son santos, pero Irineo de Lyon, Agustín de Hipona, Orígenes, ¿quién más tenemos? Padres de la iglesia que tal vez no son tan conocidos, pero la teología católica tiene ese fuerte. Y la teología protestante tiene el fuerte del texto. ¿Por qué? Porque para la Reforma, los protestantes decían, no podemos basarnos en la tradición de la iglesia. Tenemos que basarnos en el texto bíblico. Por ende, la teología se cargó a eso, a estudiar el texto bíblico. Y la teología católica se cargó a fortalecer el dogma católico, la creencia católica. ¿Dónde uno puede estudiar teología de manera intelectual y académica? En cualquier universidad e instituto que dé teología. Solo que uno tiene que ver el enfoque de la teología. Si es teología católica, tiene muchas áreas, porque tiene una teología social de la iglesia, tiene una teología antropológica, tiene una teología de culto para prepararte para ser sacerdote, y tiene otra teología protestante, que puede ser la del área bíblica o la del área pastoral. El área pastoral es para prepararte y ser un ministro de culto, y el área bíblica es para ser un académico. Hoy hay dos instituciones en Chile que están acreditadas por el gobierno y el Ministerio de Educación para impartir teología, fuera del marco de un seminario para prepararte para ser un sacerdote católico o un ministro de culto protestante. Una es la Universidad Católica de Chile, porque los otros seminarios son validados por el Vaticano, ¿ok? Por el Colegio Cardenalicio, por los sínodos, por ese lado están validados. Pero a nivel general está la Universidad Católica de Chile y la Universidad Adventista de Chile. Pero existen muchos seminarios bautistas, seminarios evangélicos, seminarios de distintas religiones, donde las personas pueden estudiar, y hay mallas específicas para estudiar solo lo académico, lo intelectual, no lo pastoral. Mi malla, por ejemplo, tiene ramos de 3 áreas de la teología: bíblica, sistemática y aplicada. Aplicada es para ser pastor. Sistemática es filosofía, es historia, es credos contemporáneos, es religiones comparadas, es sociología, historia de la iglesia. Y la teología bíblica es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Son esos dos lados. Entonces sí, hay instituciones. Si uno googlea dónde se estudia teología en un plan académico, tú encuentras mallas que no sean para preparación de un ministro.
o de un capellán o de una capellana. No, es solo académico, solo intelectual. Incluso, para muestra un botón, y es lo último que digo de esta respuesta, los grandes eruditos de traducción bíblica son ateos. Los que traducen la Biblia que nosotros estudiamos, la gran mayoría no creen en Dios, pero son unas máquinas, porque su trabajo es traducir textos. Y grandes eruditos de la apologética, la defensa de la fe, no creen tanto en Dios porque son filósofos. Entonces, ahí hay una realidad, hay una realidad. Alguien puede no creer en Dios y ser una máquina intelectual de la Biblia. No sé, Cristóbal, ¿verdad? No sé si logro Sí, estar ahí. sí, muchas gracias, pastor, de verdad. Quedó súper claro. Qué bueno. Incluso, Gracias. si alguno de ustedes necesita un libro base, como para decir, ya yo quiero aprender teología desde las bases, el área que la Iglesia Adventista estudia una teología más bíblica. Hay muchos libros de hermenéutica sencilla que ustedes pueden ir leyendo poco a poco y van aprendiendo cómo interpretar el texto, cómo entrar a él, cuántos tipos de interpretación hay y todo eso. Amigos, amigas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Si no, terminamos. ¿Alguien habló? Yo me equivoqué, perdón. Yo tengo una duda. Lewis, vamos. Ya que estamos hablando de la Biblia en toda su extensión, ¿existe algún libro o Biblia antibiblia? Sí, existe un libro antibiblia que la gente la conoce como la Biblia Negra. No sé si alguna vez ustedes la han escuchado. La Biblia Negra, en esencia, es un libro satánico, ¿ok? Que es la Biblia satánica. Esta Biblia es escrita por Anton LaVey, que en 1966 inicia la Iglesia de Satán, ¿ok? ¿Qué va a hacer la Biblia Negra? Va a tratar de explicar cómo Dios nunca tuvo la razón y cómo Satanás fue el que nos liberó. Satanás no es el malo, sino que la Biblia, nuestra Biblia, nos está contando una historia sesgada, nos está contando una historia cargada a Dios, mientras que la Biblia Negra te va a contar lo otro. ¿Cuál es el problema de la Biblia Negra? Que la Biblia Negra también pasa a ser un libro de rituales satánicos, para que tú te encuentres con Satanás. Y miren, tal vez suena feo satánico, pero no, pues ellos creen en Satanás como un ser que los ayuda, que los protege. Y de paso, las iglesias satanistas no son gente mala. No andan matando pollos, no andan sacrificando gatos. No, es gente muy buena, muy moral, que incluso hay gente que prefiere a los satánicos que a los cristianos, porque son más leales, son más fieles, son más directos, son más sinceros, pero ellos tienen mandamientos también, y ellos le cuentan la historia al revés. Incluso si, por ejemplo, ustedes en alguna vez han visto un monumento que se hizo a Satanás. ¿Alguna vez lo han visto por ahí en Detroit? Si alguna vez alguno anduvo ahí por Detroit dándose una vuelta. Miren, yo les voy a mostrar aquí en Google para que ustedes después lo investiguen con más tiempo. Esto también es parte de un movimiento mucho más grande que ustedes pueden ver. Entonces, déjenme ordenarme aquí para ver si estamos bien. Aquí está. ¿Lo logran ver, verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Este es un monumento que se hizo en Detroit para la iglesia satánica. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, hay varias expresiones de este. No es una figura, dejen ver si encuentro alguna que se vea como, miren, aquí hay una. No es una figura tan bonita, pero hay dos niños que están a los pies de él aprendiendo. Por lo tanto, ellos cuentan la historia al otro Pegada a la lado. pantalla. ¿Se quedó pegada? A ver, espérenme. Dejen ver si puedo volver a compartir. ¿Ahora sí? ¿Pueden verla? Muy bien. Entonces, al final, aquí ustedes tienen esto que es un monumento para la religión satánica. Y la Biblia Negra de Anton LaVey, Biblia satánica, ustedes la pueden, bueno, no es la recomendación andar comprándola, pues, pero se puede acceder a ella, pues se puede acceder a ella. Y este es el famoso Anton LaVey, el fundador en 1966 funda la iglesia satánica. Entonces, respondiendo a Lewis, sí, hay una antibiblia, es la Biblia Negra.
Misterioso, pero entrete igual, para algunos le llama la atención esto. No la recomiendo para nada. Incluso, Pastor, cuando habló ya del tema, hace un ambiente súper, por lo menos para mí, incómodo, frío. Sí, ahorita No sé si los demás comparten, pero no Miren, es buena la experiencia. Yo no soy... Se hizo pesado, se volvió pesado todo. Miren, yo no soy místico para nada, pero esto es verdad. El bien existe y el mal también. Y el culto a Satanás es un culto que lo presenta como un ser bueno, como un ser que dio liberación. Y tiene mucha lógica. Pero imagínense, solo con ver eso. ¿Qué les muestra un culto? Yo les iba a mostrar un culto que hacen y que están en vivo ahora, no. Pero imagínense, les muestra un culto, ustedes dirían, no. Pero bueno, existe eso, Lewis, y es lo que está en contra de la Biblia. Pero siéndoles muy honesto, hay otras cosas que están en contra de la Biblia que no necesariamente tienen que ver con Satanás. Y que son más duras. El egoísmo, la miseria, la hipocresía, la mentira. Un día podemos extraer de la Biblia qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que parecen muy buenas. Pero hasta el individualismo, el egocentrismo, la violencia, son más duras que la Biblia negra. Hacen más daño, matan más gente. Amigos, creo que hemos llegado ya a su fin. Nunca más prometo que esto va a ser de 1 hora, pero lo que me alegra es que no nos hemos ido. O sea, yo veo y bueno, hay algunos que entran y salen, pero creo que el fuerte no se ha mantenido aquí. Entonces, eso me alegra de alguna forma. No sé si hay alguna pregunta última. Y cerramos, con esa cerramos. Ok. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y quiero solo que ustedes puedan ver un último texto para que también entremos a esa tareita que yo les quiero dejar. Ustedes tienen que hacer una tarea muy sencilla, muy simple. Ustedes ahora mismo, si quieren en la noche, cuando tengan un tiempito, se ponen a ver un videito en YouTube de algo que sea más o menos serio y ahí ustedes lo hacen. Mire, el libro de Isaías dice lo siguiente: yo soy Dios y no hay nadie como yo. Declarar el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios a través de la palabra revela su plan. Hoy hemos visto una pincelada, tal vez fue un bombardeo de información, pero hemos visto una pincelada de lo que es la Biblia. Pero yo les puedo asegurar que este libro tiene mucho que decirnos, mucho que explicarnos, y les puedo asegurar que aquí hay muchas respuestas que no vamos a encontrar en otro lugar, y que este libro, sin que yo te las diga, sino que tú las vas a leer, te vas a dar cuenta que tiene respuestas para casi todo. No quiero ser arrogante, pero para el 99,9, como los lisoform, que matan el 99,9 de las bacterias, virus, la Biblia tiene el 99,9 respuestas para lo que tú necesitas. Es cosa de seguir conectándote aquí 20, 30 horas en conectados. Miren, ¿qué había en Qumran? Yo necesito que usted googlee esto, Qumran, ¿ok? Qumran, y busque qué pasó ahí en 1947. Y la próxima clase me va a contar qué había ahí, qué ocurrió ahí, cómo eso marcó. Ahí vamos a ver un templo, unas ruinas de un templo. ¿Dónde estaba ese templo? ¿Qué era esa cueva? ¿Por qué era importante? Entonces yo les dejo esa tareita. Por favor, busquen en internet, busquen un videíto, qué es lo que ocurrió ahí en las cuevas de Qumran. Y eso lo vamos a hablar un poquito en la próxima clase. Vamos a orar para finalizar y, por favor, quien te invitó te va a enviar un link para que tú tengas preguntas. Y yo voy a ser muy sincero con ustedes. No sé si debería ser tan, pero lo voy a decir, ¿no? En principio, Conectados tiene la lógica de poder tratar diferentes temáticas. Me explico. Hoy hablamos de la Biblia, la próxima clase hablamos de la oración, la próxima clase hablamos del mal, la próxima clase hablamos del perdón y seguimos una serie de temáticas. Eso puede seguir así bajo la planificación de las clases. Pero a mí también me gustaría que la clase fuera dinámica en función a lo que ustedes necesitan. Tal vez yo voy a estar hablando de la adoración y ustedes necesitan entender la salvación. Tal vez ustedes quieren hablar de la caída, de por qué ingresó el mal al ser humano, y yo voy a hablar no sé, de los ángeles. Entonces, quiero que ustedes, por favor, como van a hacer preguntas anónimas, pregunten lo que ustedes quieran. Pregunten lo que ustedes quieran. Y eso me ayuda a mí en dos cosas. Primero, puedo sacar el perfil de la clase, y eso me ayuda a ver hacia dónde van sus intereses y preguntas, y eso lo puedo agrupar para generar la clase. Y así yo puedo informar algunos días antes, dependiendo de la cantidad de preguntas, de qué puede tratar la clase o hacia qué dirección va.
si ustedes me envían sus preguntas, eso se puede hacer. Yo las agrupo y las contesto. Si ustedes no envían preguntas, no hay problema. Así yo puedo ir tratando líneas temáticas diferentes. Y por último, si usted me envía preguntas, también me ayuda a prepararme más para las respuestas. Así yo puedo estudiar un poquito más. Yo no me sé todas las cosas, pero es cosa de investigarlas. Y si no las sé, yo les voy a decir, no sé. Y si lo sé, vamos a trabajarlas juntos, ¿ya? Pero las respuestas están. Hay distintos prismas para poder ver una respuesta y hay hartas fuentes hoy de información. Así que, ¿quién te invitó? Por favor, esa persona te va a mandar un link. Si no, yo te voy a dar mi número, ¿ok? No para que me llame a las 3 de la mañana para hacerme, hola, lo llamamos de su AFP. No, ¿ya? Es para que ustedes me llamen o me escriban, más que me llamen. Voy a ser honesto con ustedes. No tanto para que me llamen, sino para que me escriban. Si también desean hablar, me escriben y podemos agendar un horario. Pero si ustedes tienen dudas, si me las quieren escribir, también pueden hacerlo. Tientan a ir a libertad. Así que usted puede llamarme al +569 81400 346. Y el número les va a ir apareciendo ahí en pantalla. +569 81400 346. Si le viene una pregunta en el aire, usted me la hace, yo tomo un bloc de nota en el celu y voy guardando esas preguntitas. Si no, más ordenadito por el formato que le vamos a dar. Pero ahí está mi número en caso de que yo pueda echar una manito en algo. Si usted tiene un amigo, una amiga, que quiere que entre a la clase, invítelo. Porque esta dinámica de preguntas y respuestas puede que también lo ayuden a su amiga, a su amigo, a su mamá, a su papá, y que quiera aprender. Entonces, que también ponga una pregunta, que la ponga, aunque suene rara. Si Dios no ama, ¿por qué no está haciendo nada? Si Dios es poderoso, ¿por qué no para el coronavirus? La Biblia decía que habían plagas. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Era con el calendario maya? ¿O era para el 2000 con los computadores? La Biblia tiene la respuesta. Yo se la puedo decir, pero vamos a dejarla en secreto hoy día para que tengamos material para la otra clase. Amigos, un abrazo. Para mí un placer poder compartir con ustedes, un placer poder aprender de la Biblia. Bienvenidos a Conectados. Bienvenidos a esta experiencia de estudio y aprendizaje. Sientan la libertad de sentirse cómodos y bien aquí. No hay ninguna pregunta que esté descabellada. Todas pueden ser respondidas a través de la Biblia. Y vamos a tratar de ser lo más honestos y sinceros, basándonos en lo que tenemos de información, las fuentes bibliográficas existentes, para poder dar una respuesta a lo que ustedes están buscando. Un abrazo fuerte y vamos a finalizar con una oración. Oremos al Señor. Gracias. Querido Padre, gracias por este momento, gracias por conectados y gracias porque a pesar de que no estamos en un lugar físico, esta conexión sirve de manera fundamental para poder también conectarnos contigo. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene hartas características que hoy dimos una pincelada de ellas, pero ayúdanos a comprender que mira, todas las vicisitudes, las complicaciones, 40 autores, 1600 años, distintos tipos de personas, distintas experiencias, 3 continentes, muchos manuscritos, muchos vestigios arqueológicos. Señor, si uno empieza a mirarlo desde el lado lógico, puede que esto de verdad sea real. Pero ayúdanos a que no seamos nosotros los que tengamos que convencernos de esto, sino que seas tú el que nos haga vivir una experiencia contigo y que esta conexión que tenemos entre amigos también pueda ser una conexión vertical hacia ti. Señor, yo no conozco a todos los que están aquí, no conozco sus vidas, no conozco sus situaciones, sus problemas, pero si hay algo que ellos están pasando, alguna situación difícil, algún dolor, alguna pena, algún problema, alguna enfermedad, yo quiero que ese Dios que la Biblia muestra, que es un Dios real, que es un Dios poderoso, también pueda actuar en la vida de tus hijos. Cuídanos, Señor, danos una linda noche y que ese ser que sabe el pasado, conoce el presente y sabe el futuro, también sea el que solucione los problemas que hoy tenemos, que para ti, Señor, yo sé que son muy importantes. Para el resto pueden ser pequeños, pero para ti son problemas que importan. Gracias por escucharnos, gracias por tu amor. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Muchas gracias. Si no está de acuerdo conmigo, escríbame también. No, Abraham, yo creo que eso no es así. Y ahí armamos un debate y nos ponemos a pelear y no. Conversamos, pero eso es bueno, porque el conocimiento se construye así de manera colaborativa. Si pueden activar su cámara, yo se lo agradezco. Me gustaría sacar una fotito final, si es que usted me permite. Yo no la publico en ninguna parte, ni en mis redes sociales, nada. Es solo para ir viendo un recuerdo y para saber con quién estoy. Gracias, pastor. Para saber con quién estoy. No, de nada, con mucho cariño. Eso, ahí puedo verlo. Si están acostaditos, mejor. Yo les mostraría con las pantuflas que ando, así que...
Muy bien, muy bien. Ahí estábamos en pantalla grande por ahí. Hola, Clau. Muy bien. Vamos a sacar aquí la fotito. Sonría, por favor. Todos en silencio para que nos salga su voz en la foto. 1, 2 y 3. Otra más, por si acaso, que después dicen, oye, estaba con los ojos amarillos, estaba mirando por otro lado. Yo la estaba vendiendo, ahora no. Ahora mire la carita, por favor, sonrisa. Mira la Vane, que se ve bonita. 1, 2 y 3. Muy bien. Gracias por el cariño, gracias por la confianza. Gracias Nos a vemos usted, el otro pastor. viernes, Gracias, 20-30 pastor. horas. Gracias. Gracias. Chao, Mani. Gracias. Chao, Querita. Chao, Tobita. Chao, Nico. Chao. 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 Gracias. Chao.